Hola a todos, soy Ram. Hoy vamos a hablar sobre el ser humano. Hoy vamos a abordar un tercer ángulo, el más aceptado por la ciencia, el origen de la humanidad basado en la teoría de la evolución. Como todos saben, hasta ahora se han descubierto más de 1 millón de especies en la Tierra, pero entre ese millón de formas de vida, la única que posee inteligencia avanzada somos nosotros, los humanos. Según la teoría de la evolución, los humanos evolucionamos paso a paso a partir de los simios. Llegados a este punto, vale la pena plantearnos algo descabellado. Si los simios pudieron evolucionar hasta convertirse en humanos inteligentes, es posible que otras especies también evolucionen hasta formar vida inteligente. Por ejemplo, los pájaros evolucionarán en hombres pájaro, las vacas en minotauros, los peces en hombres pez. ¿Es esto realmente posible? Hoy vamos a debatir este tema a fondo. Primero, echemos un vistazo a una imagen extremadamente clásica. Seguro que todos han visto esta ilustración de la evolución humana en algún libro de texto. En realidad, esta imagen apareció por primera vez en un libro en 1965. Al verla, asumimos instintivamente, oh, así es como los humanos evolucionaron de los monos, de izquierda a derecha. Pero la verdad es que el autor de ese libro no quería expresar eso en absoluto. Lo que realmente quería mostrar es que, en la historia de la Tierra, aparecieron simultáneamente diversas criaturas similares a los humanos. Esta imagen muestra 15 especies de homínidos, excepto el de la extrema derecha, que somos nosotros, el Homo sapiens. Los otros 14 fueron descubiertos a través de fósiles. Si se fijan bien en el penúltimo, verán que físicamente es casi indistinguible de nosotros. El autor enfatizó que, entre estas 15 especies similares a los humanos, no existe una relación lineal clara. Es decir, los registros fósiles no demuestran ninguna conexión evolutiva directa entre esos 14 homínidos y nosotros. Lo más escalofriante es que, a excepción de nosotros a la derecha, las otras 14 especies se extinguieron por completo. ¿Por qué se extinguieron? Nadie lo sabe. De hecho, en la antigüedad compartimos la Tierra con ellos en la misma época, pero al final todos murieron y solo nosotros sobrevivimos. ¿Por qué fuimos los únicos en sobrevivir? Muchos deducen lógicamente, porque somos los más inteligentes. Sabíamos usar ropa, fabricar herramientas y hacer fuego. Pero el análisis de los fósiles destruye esta teoría por completo. Entre esas especies extintas, había una llamada el hombre de Neandertal. Aparecieron en la Tierra casi al mismo tiempo que nosotros, pero se extinguieron misteriosamente hace unos 20 o 30 mil años. ¿Cómo sabemos que se extinguieron? Porque después de esa fecha no se ha vuelto a encontrar ni un solo fósil suyo. Aquí viene lo importante. La capacidad craneal de un neandertal era de 1450 centímetros cúbicos, mientras que la nuestra es de solo 1350. Podrían pensar que 100 centímetros cúbicos más no es la gran cosa, pero para que lo entiendan mejor, los neandertales eran, básicamente, una especie llena de Einsteins. Si realmente eran más inteligentes que nosotros, ¿por qué se extinguieron ellos? Por lo tanto, la teoría de que sobrevivimos porque somos más inteligentes simplemente se cae a pedazos. Por supuesto, hay teorías más audaces que sugieren que los neandertales nunca se extinguieron. Precisamente porque eran más inteligentes y se desarrollaron más rápido, se convirtieron en una civilización superior a la nuestra y simplemente se fueron. ¿A dónde? O bien volaron hacia el espacio exterior, o se escondieron en las profundidades de la Tierra. Para entender cómo nos convertimos en humanos, tenemos que analizar nuestras características fisiológicas, que son extremadamente anormales. Primera anomalía: caminar erguidos. En todo el mundo natural, el único mamífero que depende exclusivamente de 2 piernas para caminar, erguido, es el ser humano. Podrían pensar que los perros o los monos también pueden pararse y caminar un poco, pero lo hacen solo ocasionalmente. Su principal forma de movimiento sigue siendo a 4 patas. ¿Por qué el ser humano se esforzó tanto en caminar erguido? La especulación de la ciencia convencional es que necesitábamos tener las manos libres para usar herramientas, y así poco a poco nos enderezamos. Pero, si lo pensamos bien,
Los monos y los osos también usan sus manos para sostener comida ocasionalmente, y nunca evolucionaron para caminar erguidos de por vida. En realidad, hay un escenario muy plausible. Caminar erguido es el resultado de la necesidad de transportar objetos pesados durante largos periodos. Cuando tienes que cargar cosas pesadas constantemente, tus manos no pueden tocar el suelo. Deben estar ocupadas sosteniendo la carga. Con el tiempo, el cuerpo se vio forzado a mantenerse erguido. ¿Y qué objetos pesados teníamos que cargar? Aquí es donde todo encaja con la teoría de la creación de los Anunnaki, que los humanos fueron creados para ser los peones de los extraterrestres y usar sus manos para transportar lingotes de oro. La segunda anomalía humana, la rápida atrofia muscular. Si realmente evolucionamos de los simios que se balanceaban por la selva durante 6 millones de años, ¿cómo es posible que nos hayamos degenerado hasta ser tan débiles? Esta atrofia muscular tan rápida y drástica simplemente no existe en la naturaleza. Se han hecho experimentos encerrando monos en zoológicos, sin dejar que hagan ejercicio y alimentándolos perfectamente todos los días para ver si sus músculos se atrofiaban. El resultado fue que, incluso si el mono pasa toda su vida tirado en una jaula sin moverse, sus músculos siguen siendo robustos y no se degeneran. Todos los animales en la naturaleza son así. Leones, tigres, leopardos. ¿Acaso los ven haciendo flexiones o levantando pesas todas las mañanas? No, nacen con una musculatura aterradora. ¿Pero qué pasa con los humanos? Si un humano deja de hacer ejercicio o simplemente se queda en cama un par de meses, sus músculos se atrofian rápidamente, perdiendo toda su fuerza hasta el punto de no poder sostenerse en pie. Fundamentalmente, los animales salvajes nacen con una poderosa armadura muscular, mientras que los bebés humanos nacen siendo extremadamente frágiles y necesitan años de entrenamiento físico para tener apenas un poco de fuerza. E incluso si te conviertes en un fisicoculturista gigante, en términos de fuerza bruta y velocidad, jamás podrías ganarle a ningún depredador grande. La fuerza muscular humana está, literalmente, en el fondo del reino animal. El siguiente punto incomprensible es que los humanos no tenemos pelo. La falta de pelaje en el ser humano es algo que la teoría de la evolución simplemente no puede justificar. En la naturaleza, absolutamente todos los mamíferos terrestres están cubiertos de pelo para protegerse del frío. Los humanos somos la única y extraña excepción. Lo más curioso es que, aunque nuestro cuerpo no tiene pelo, nuestras cabezas están cubiertas de cabello. Y si no te lo cortas, puede crecer hasta 1 o 2 metros de largo. Miren a los tigres o leones. Su pelaje siempre parece haber sido recortado en una barbería todos los días, manteniendo una longitud perfecta. Esto se debe a que los animales mudan su pelaje automáticamente y no necesitan cortarlo. Aunque los humanos también perdemos pelo, si no lo cortamos a propósito, el cabello puede crecer hasta llegar a los tobillos. ¿Se imaginan a un simio primitivo columpiándose en los árboles con una cabellera de 2 metros de largo? Eso va totalmente en contra de las reglas de supervivencia. ¿Para qué sirve exactamente esta larga cabellera? Sigue siendo un misterio antropológico, e igual de desconcertantes son las cejas y las barbas de los hombres. Como mencionamos antes, hubo muchas especies de humanos en la historia de la Tierra. Uno de ellos fue el Homo erectus. El famoso hombre de Pekín pertenecía a esta especie, que se extinguió hace unos 70.000 años. Los científicos analizaron la causa de su extinción y concluyeron que se toparon con una edad de hielo. La Tierra se enfrió drásticamente y murieron congelados. Esto nos lleva a una paradoja enorme. Al enfrentarnos a un frío letal, si realmente estuviéramos evolucionando para sobrevivir, ¿no deberíamos haber desarrollado un pelaje más grueso y cálido? En cambio, nos deshicimos por completo de todo nuestro vello corporal. Esto es absolutamente absurdo desde la lógica evolutiva. Acompañando a esta falta de pelo, los humanos poseemos un sistema de sudoración extremadamente poderoso. Los perros y los gatos, por más que corran, no sudan por el cuerpo, pero los humanos corremos un par de cuadras y las gotas de sudor nos caen a cántaros por la frente. ¿Alguna vez han visto a un tigre o un león chorreando sudor de la cabeza después de cazar a un antílope? Jamás. No tener pelo y tener un sistema de sudoración tan potente solo indica una cosa: este cuerpo humano
fue diseñado específicamente para soportar un calor extremo y tener una disipación de calor de alta intensidad. Sin pelo, erguidos y con gran refrigeración, es literalmente la configuración perfecta para un peón de mina. Pero presten atención a esto. En los 6 millones de años desde la aparición de los primeros simios, la superficie de la Tierra nunca ha experimentado un periodo de calor absoluto. No solo no ha habido un calor sostenido, sino que la Tierra ha atravesado una edad de hielo tras otra. La tendencia del clima ha sido un poco de calor, seguido de un frío prolongado y extremo. Bajo este trasfondo glacial, ¿por qué los humanos habrían perdido el pelaje que les salvaba la vida? A menos que el lugar donde nuestros ancestros hacían trabajos forzados no estuviera en la superficie, sino en túneles subterráneos sofocantes. El siguiente fallo en nuestro diseño fisiológico son nuestros ojos. Los humanos somos los únicos primates en la naturaleza con una esclerótica, la parte blanca del ojo, tan prominente. Los ojos de otros animales, como los chimpancés, son casi completamente oscuros. Si tienen algo de blanco, es minúsculo. Desde el punto de vista puramente visual, tener una gran área blanca en el ojo es completamente inútil. No mejora la vista en lo absoluto. Dado que no tiene un valor práctico de supervivencia, los demás animales simplemente no lo necesitan, lo cual encaja perfectamente con la selección natural de la evolución. Entonces, ¿por qué los humanos tuvimos que desarrollar unos ojos blancos tan llamativos? La especulación científica actual es que la esclerótica blanca existe puramente para la comunicación silenciosa. En la antigüedad, antes de que los humanos desarrollaran un lenguaje complejo, nuestros ancestros tenían que depender de sus ojos para enviar señales durante la caza. Como el blanco y el iris oscuro crean un contraste tan extremo, un compañero puede ver exactamente hacia dónde miras o notar tu miedo e intenciones, incluso a gran distancia. Hacer señas con las manos al cazar expondría tu posición y gritar espantaría a la presa. Por lo tanto, el contacto visual se convirtió en la táctica de colaboración más eficiente. El hecho de que los humanos desarrollaran esta esclerótica demuestra una lógica central. Fue un diseño de hardware implantado específicamente para la cooperación y comunicación. En las películas de ciencia ficción siempre vemos a los clásicos alienígenas grises. Sus ojos son completamente negros, sin nada de blanco. Por eso, al mirarlos, es imposible adivinar hacia dónde miran. No transmiten ninguna emoción y su rostro carece totalmente de expresiones. Esto explica por qué el rostro humano tiene microexpresiones tan ricas, incluyendo esas cejas aparentemente inútiles que mencionamos antes. Su verdadera función es acentuar las expresiones y hacer que tus emociones sean más visibles. ¿Por qué los animales no tienen expresiones faciales complejas? La respuesta es simple. En la cruel naturaleza, todo se trata de comer o ser comido. No necesitan involucrarse en socialización ni comunicación compleja. Todo lo que hemos discutido hasta ahora son las fallas del hardware del cuerpo humano. Ahora vamos a desentrañar nuestro sistema de software. La brecha más fundamental entre humanos y animales es el lenguaje. Ojo, no me refiero a simples rugidos o sonidos, sino a un sistema de lenguaje con gramática compleja, capaz de estructurar pensamientos lógicos enteros. A través de este lenguaje, los humanos pueden llevar a cabo una educación profunda y transmitir ideas abstractas. Los demás animales, incluso los que tienen una estructura social muy fuerte como las hormigas, las abejas o los lobos, carecen de lenguaje. ¿Por qué los animales no necesitan lenguaje? Porque en la naturaleza pura, la supervivencia depende de señales simples. No hace falta hablar. Si hay peligro, basta con emitir un chillido agudo y todos salen corriendo. Es suficiente. No hay ninguna necesidad de usar gramática compleja para decir, miren en esa dirección. Hay un león hambriento corriendo hacia nosotros. Hay una regla de oro en la evolución. El nacimiento de cualquier órgano o habilidad en la naturaleza debe estar precedido por una necesidad absoluta de supervivencia. Si no es útil, la naturaleza no dejará que se desarrolle. Esto significa que, en teoría, un lenguaje con gramática compleja simplemente no debería haber nacido en la naturaleza. Pero, paradójicamente, en los humanos no solo nació, sino que floreció. Esto nos lleva a una deducción aterradora. En algún punto de nuestra historia,
Debió ocurrir un evento tan extremo que obligó a los humanos primitivos a usar un lenguaje extremadamente complejo para comunicarse. De no hacerlo, la muerte era segura. No tenemos ni la menor idea de cómo debió ser ese escenario tan extremo. Además, el lenguaje humano tiene dos atributos letales que son totalmente redundantes en la naturaleza. Primero, el lenguaje puede usarse para mentir, y segundo, el lenguaje puede usarse para describir el futuro. Piénsenlo, en la brutal supervivencia de la selva, ¿necesita un animal mentir? ¿Necesita un animal planear su futuro para los próximos 10 años? Para nada. Estas funciones de software tan avanzadas definitivamente no son producto de la ley de la selva. Otra superhabilidad que separa por completo a los humanos de los animales es la capacidad de registrar. Los humanos registramos y preservamos lo que ha sucedido, lo que hemos visto y las experiencias que hemos reunido a través del lenguaje, la escritura, los murales y las esculturas. Por ejemplo, si nuestros antepasados realmente vieron a un extraterrestre o algún fenómeno sobrenatural, hicieron una escultura y la dejaron ahí, o pintaron un mural en una cueva. Este mecanismo de registro es vital, porque rompe la maldición mortal de que los recuerdos solo puedan almacenarse dentro del cerebro de un solo individuo. En realidad, los animales tienen muy buena memoria y recuerdan cosas, pero cuando mueren, sus recuerdos se convierten en polvo junto con sus cerebros. No dejan ningún rastro. Nunca has visto a un chimpancé pintando murales en un acantilado para advertir a sus descendientes, ¿verdad? Así que, cuando nace un nuevo chimpancé, no sabe nada sobre los desastres que enfrentaron sus ancestros. Tiene que descubrirlo todo desde cero. Sin esa transmisión de conocimientos a través de las eras, su civilización queda atrapada para siempre en el punto de partida. Por el contrario, es precisamente porque los humanos podemos registrar y transmitir información que los recién nacidos pueden subirse a los hombros de sus predecesores y absorber miles de años de conocimiento rápidamente. Este es el secreto detrás del avance explosivo de nuestra civilización. Aquí surge la gran pregunta. Ya sea la capacidad del lenguaje o la de registrar información, todo proviene de este cerebro nuestro, supuestamente la corona de la creación. ¿Es nuestro cerebro realmente tan superior al de los animales? Los resultados de la investigación científica podrían dejarte boquiabierto. Desde el punto de vista de la estructura fisiológica, no hay mucha diferencia sustancial entre el cerebro humano y el cerebro animal. Los animales en la naturaleza no son estúpidos en lo absoluto. Reaccionan muy rápido y son extremadamente astutos. Si hablamos de la cantidad absoluta de neuronas, no somos nada comparados con las ballenas y los delfines. Y si hablamos de la proporción del cerebro respecto al cuerpo, las arañas son las verdaderas reinas. El 80% del cuerpo de una araña es puro cerebro. Por lo tanto, ya sea por capacidad craneal, número de neuronas o proporción cerebro-cuerpo, el cerebro humano simplemente no tiene una ventaja absoluta sobre el resto del reino animal. Solo con el hardware de nuestro cerebro, jamás habríamos sido capaces de dominar la Tierra. Si no hay diferencia en el hardware, ¿dónde está la trampa? El descubrimiento verdaderamente espeluznante es que el cerebro humano nace siendo una hoja completamente en blanco. Los científicos han estudiado esto. Si aíslas a un bebé desde que nace y no le enseñas a hablar, será mudo de por vida, y sus patrones de comportamiento e inteligencia no serán distintos a los de un animal salvaje común. En la historia, ha habido casos reales de niños salvajes que crecieron abusados y encerrados en habitaciones oscuras. Cuando fueron rescatados y sometidos a rehabilitación, los psicólogos intentaron enseñarles a hablar. Descubrieron que estos niños, al haber perdido la etapa crucial de aprendizaje del lenguaje, aunque podían memorizar palabras sueltas como perros y gatos, como comida o agua, nunca pudieron aprender ni comprender la gramática completa. Jamás lograron articular una frase estructurada. ¿Por qué ocurre esto? Porque la activación del software en el cerebro humano tiene un punto crítico del sistema extremadamente rígido, de los 0 a los 5 años. Si una persona no está expuesta a un lenguaje complejo antes de los 5 años, esa puerta se cierra permanentemente en su cerebro. Pasada esa edad, por más que le enseñes toda la vida, nunca aprenderá.
En la selva amazónica hay una misteriosa tribu llamada los Pirahã, y su idioma no tiene en absoluto el concepto de números. Si sacas a un adulto Pirahã de la selva e intentas enseñarle matemáticas, descubrirás que nunca en su vida podrá entender qué es un número. Esto se debe a que, antes de sus 5 años, el plugin de los números nunca se instaló en su sistema cerebral, por lo que el puerto quedó bloqueado para siempre. Muchos podrían argumentar, pero mi perro entiende cuando le hablo. Si digo, vamos a pasear, corre emocionado a la puerta. Es cierto, y no solo los perros. Casi todos los animales medianamente inteligentes tienen las mismas funciones cerebrales básicas que nosotros. Pueden memorizar palabras específicas. Tu perro sabe siéntate, sabe la pata, sabe paseo, pero jamás podrá entender la gramática subordinada de una oración que combine esas palabras. Los talentos superiores de los humanos no son innatos en absoluto. Deben ser instalados a la fuerza en una etapa posterior muy temprana. Los llamados genios no son más que individuos a los que se les ingresó el mejor código posible durante este misterioso período de instalación del sistema de 0 a 5 años. Con la educación adecuada, incluso un bebé abandonado, adoptado al azar, puede convertirse en un médico o científico de primer nivel. No tiene nada que ver con quiénes fueron sus padres biológicos. Depende completamente de la programación de su sistema antes de los 5 años. Ahora, si combinamos todas las configuraciones fisiológicas humanas, llegaremos a una conclusión sumamente discordante. En cuanto a la función cardiopulmonar, somos inferiores a las aves. Las aves pueden inhalar y exhalar al mismo tiempo, logrando un ciclo interno sin interrupciones. En cuanto a la capacidad reproductiva, los perros y gatos pueden dar a luz a camadas enteras que empiezan a correr casi al nacer, mientras que los humanos no solo tienen un parto de altísimo riesgo casi siempre de una sola cría, sino que el prolongado y vulnerable periodo de un bebé desafía abiertamente la ley natural de supervivencia del más fuerte. En cuanto a velocidad y reacción, no llegamos ni a una quinta parte de la de un gato o un perro. Nuestro sistema nervioso ni siquiera puede procesar la imagen residual de un gato cuando lanza un zarpazo. Y en agudeza sensorial, olfato, oído y vista, somos brutalmente aplastados por todo tipo de animales salvajes. Estamos completamente desnudos sin pelo. Perdemos calor corporal con una facilidad alarmante y somos tan delicados que le tememos a los rayos ultravioleta, a pesar de que no podemos vivir sin el sol. Tal vez, como sugieren algunas teorías alternativas, en alguna remota rama de nuestra evolución, para escondernos de la radiación ultravioleta, vivimos en las profundidades del mar o en aguas subterráneas. En resumen, sin importar el indicador fisiológico que mires, el ser humano no califica en absoluto como un ser superior. En la naturaleza, somos un cuerpo increíblemente defectuoso y frágil, y sin embargo, justo debajo de este cascarón que parece chatarra inservible, yace un núcleo con un poder aterrador. Es como si la naturaleza hubiera construido una computadora antigua con una placa base hecha a pedazos y alguien hubiera incrustado a la fuerza un procesador cósmico de potencia brutal en ella. Y por si fuera poco, viene preinstalada con un sistema operativo divino capaz de aplastar a cualquier otra especie del planeta. Mientras todas las bestias letales de la naturaleza siguen usando un sistema DOS de hace 30 años, o con suerte, Windows 98, la computadora desvencijada del ser humano está corriendo a toda máquina con la versión más avanzada de Windows 10. Un sistema repleto de software de memoria masiva para el pensamiento lógico, imaginación abstracta, lenguaje avanzado y registro transgeneracional. ¿Es esto lógico? Es un completo absurdo. Finalmente, volvamos a la pregunta inicial. Si unos simios enclenques pudieron mutar y evolucionar hasta convertirse en humanos, ¿es posible que animales naturalmente dotados y extremadamente inteligentes, como los elefantes, los delfines, los reptiles o incluso las aves, puedan evolucionar y desarrollar inteligencia avanzada para convertirse en hombres elefante u hombres delfín? Desde un punto de vista puramente biológico, es totalmente posible, porque sus cerebros no son para nada peores que los nuestros, y sus cuerpos son 100 veces más fuertes, perfectamente adaptados a la Tierra. Bajo cualquier lógica,
poseen las bases biológicas necesarias para generar inteligencia. Sin embargo, a la civilización humana le tomó, siendo generosos, solo unos pocos miles de años, ni siquiera 10.000, pasar de la nada a gobernar el planeta. Y estas otras especies han vivido en la Tierra durante cientos de millones de años, atrapadas eternamente en el ciclo animal de pastar y cazar. Si tan solo hubieran ganado la lotería de una mutación genética, respaldados por un hardware inmensamente superior al humano, en pocos miles de años habrían construido rápidamente ciudades de perros, imperios de gatos o la civilización de los elefantes. Pero nada de eso ocurrió. En toda la faz de la Tierra, este regalo divino de la inteligencia cayó exclusivamente sobre un simio lampiño y erguido que apenas podía defenderse por sí mismo. ¿Es esto realmente solo el resultado de que la madre naturaleza lanzara los dados al azar? Solo hay una explicación que tiene sentido. La adquisición de la inteligencia humana no fue en absoluto un proceso de evolución natural puro. Al igual que el evento de extinción de los neandertales que mencionamos al principio fue extremadamente antinatural, casi podría decirse que fueron borrados quirúrgicamente. Pasa exactamente lo mismo con la extinción de los dinosaurios. Si se tratara simplemente del impacto de un asteroide en la Tierra, debería haber sido una aniquilación global indiscriminada para todas las especies. ¿Por qué solo la familia de los dinosaurios que dominaba el planeta fue erradicada de raíz de manera tan específica? Esta extinción tan sumamente selectiva da escalofríos al pensarla a fondo. Parece más bien una limpieza intencionada desde una dimensión superior, o más bien una limpieza divina. Hasta el día de hoy no ha aparecido en la Tierra una segunda especie con civilización. Esto implica solo dos posibilidades sumamente frías. Primera, el catalizador que nos convirtió en humanos no fue una condición natural del planeta, sino una llave maestra especial diseñada únicamente para nosotros. Segunda, es muy probable que sí hayan existido otras civilizaciones altamente inteligentes en la Tierra anteriormente, pero debido a la intervención de alguna fuerza mayor, fueron eliminadas con precisión, o bien se fueron a los cielos, o se adentraron bajo tierra. Cualquiera que sea el caso, todo apunta a una verdad definitiva. Nosotros, los humanos, definitivamente no somos los creadores primigenios de la inteligencia. A lo sumo, solo somos un producto intermedio en una grandiosa línea de ensamblaje. Aquella presencia que nos otorgó la inteligencia está mucho más allá de nuestra comprensión.